se estuvo trabajando aquí en la iglesia. Agradezco a cada uno de los varones, líderes y pastores que han estado trabajando. Y realmente necesitamos mano de obra para seguir creciendo y desarrollándonos. Estamos preparándonos para el congreso del mes de diciembre, el 7 y el 8, que creemos que Dios va a ministrar. Es totalmente gratuito, donde vamos a tener actividad el día sábado a la noche con 2 predicadores. Ya el día miércoles vamos a postear allí los 2 predicadores que van a estar. Entre ellos va a estar mi apóstol, el apóstol Sara, el día sábado haciendo la apertura, el día domingo a la mañana enseñando sobre el liderazgo y sobre el área pastoral. Así que también vamos a abrirlo para toda la congregación, aquellos que entiendan que tienen un llamado a liderar. Y el cierre el día domingo con otro predicador. Entonces creemos y entendemos que Dios nos va a hablar y que Dios nos va a bendecir, y que vamos a terminar el año de una manera poderosa y que nos vamos a preparar para el próximo de una manera especial y de una manera en la cual tenemos que ser bendecidos. Como le contaba, el fin de semana estuvimos ministrando en Coronel Pringles, allí junto a la pastora Nancy, el pastor Ramón, y también el día sábado allí con el apóstol José Troncoso y la pastora Emma. Realmente una bendición todo lo que hemos vivido, y seguimos creciendo y nos seguimos desarrollando. El día miércoles el pastor Víctor nos estuvo hablando de algo muy importante, que era la misericordia y la gracia. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Dijimos que íbamos a seguir sobre la línea de lo que estuvo enseñando el pastor Víctor, que realmente yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser desafiados en la palabra y poder ser ministrados. La Biblia dice en el libro de Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, dice, ninguna jota ni tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, Jesús fue el testimonio vivo de que Él estaba profundamente interesado en que la palabra fuera una verdad sobre su vida, que se pudiera cumplir, que se pudiera manifestar en Él. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como el pastor nos enseñaba, muchas veces experimentamos el caminar, sí, en la misericordia, el caminar en la gracia, pero no es todo. Digan conmigo, no es todo. Entonces hay una gran disyuntiva entre el antiguo pacto, el nuevo pacto. Hay una gran disyuntiva entre la ley, los profetas y la gracia, cuando en realidad no hay que tener disyuntiva, solamente hay que tener obediencia, ¿no? Porque si fuera que en cada uno hacemos lo que bien nos parece a nosotros, nos encontraríamos, mis queridos hermanos, que creo que si haríamos lo que quisiéramos, crearíamos nuestra propia doctrina, ¿no? Y tendríamos a Dios como esclavo, y nosotros seríamos los amos y lo tendríamos mandando a Dios de acá para allá. Pero Dios se encargó, hermanos, de enseñarnos de cómo tenemos que conducirnos. Entonces yo quería seguir la línea un poquito más para seguir enseñando, y Él nos dejó con total claridad la importancia de entender lo que es la gracia, que representa la misericordia de Dios cuando uno se acerca al Señor. Allí la misericordia de Dios se revela a nosotros cuando nos acercamos a Dios. Y la gracia es aquello que no nos merecemos, pero que el habernos acercado a Dios, ¿Dios qué hace? Dios nos abraza con esa gracia. Allí en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 1, vamos a leer prácticamente todo el capítulo para tratar de seguir con la enseñanza. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él le refirió, ¿qué cosa? Una parábola. ¿A quién se le refirió? A todos los que estaban ahí, pero que también quería en cierta manera enseñarle a los fariseos y a los escribas lo que verdaderamente el Señor quería hacer para con aquello que ellos llamaban pecadores y publicanos. El versículo 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es decir, le está hablando de que un hombre tiene valores sobre una oveja por el solo hecho de que le pertenece y por el solo hecho de que sabe que esa oveja está perdida y que está corriendo riesgo de vida. Y cuando la encuentra, dice que la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces nos habla y dice, si un hombre le pone valor a una oveja, ¿cuánto más Dios no le va a poner valor al hombre, no? Diciéndole, ¿sabes qué? Se perdió y yo vengo a buscar a estos pecadores y publicanos que están perdidos. Los vengo a buscar ¿para qué? Para que yo presentándome ellos tengan una actitud de arrepentimiento. Y esa actitud de arrepentimiento traiga gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque se están acercando a Dios. ¿Me va siguiendo? Versículo 8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas y pierde una dracma? No enciende la lámpara y la barre, la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjense que en este caso, a diferencia de la oveja, no es que la dracma se va, sino que la dracma se pierde en la casa. Podemos decir que podemos hablar del creyente que está en la iglesia pero que está perdido, no sabe dónde va, no tiene conocimiento bíblico, no sabe cómo conducirse. Entonces dice que barrió la casa y usted sabe que cuando uno barre encuentra basura, empieza a barrer toda la casa y allí usted selecciona lo que sirve y lo que no sirve. Pone en una pala lo que no sirve y lo que sirve, en este caso la dracma, que hace, la levanta porque tiene un valor. Entonces Dios dice, ¿saben qué? Se da cumplimiento a la palabra. Yo los limpiaré para que lleven más fruto. Y dice, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace en la casa, en la iglesia? Enseña de cómo tener una vida mejor. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, para que nadie esté perdido, para que nadie esté sin dirección. Ahora, en la tercera parábola nos habla de que también había un hombre que tenía 2 hijos. Y aquí nos vamos a introducir un poco en lo que es la misericordia, la gracia y lo que es caminar bajo la palabra del Señor. Dijo también, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame los bienes que me corresponde. Le reclamó algo que le correspondía y él le repartió los bienes. Si no le hubiera correspondido, no se los hubiera repartido. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No dice los bienes de su padre, sino que dice sus bienes. Entonces, en el momento que el padre lo suelta, ¿de quién era la responsabilidad? Del hijo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, el joven, en vez de ir a su padre, va a los de aquella ciudad. Nadie le daba de comer, le daban de comer a los cerdos, pero a él no le daban de comer. Y dice que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Vuelve en sí, y ¿qué es lo que tiene? Arrepentimiento o convicción de pecado. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acá resaltamos el versículo 20 que dice la Biblia que a pesar de que su hijo malgastó sus bienes, se apartó de la casa de su padre, vino con una actitud de arrepentimiento, lo primero que encuentra en la casa de su padre, que es un padre que tiene misericordia. Digan conmigo, misericordia. Todo aquel que se acerca a Dios, tocalo a tu hermano y decirle, todo el que se acerca a Dios, haya misericordia. Haya misericordia. Dios tiene misericordia de su vida. Dios lo quiere perdonar a usted. Usted no viene acá a la iglesia porque usted es una persona que es más santo que Cristo. No, usted viene acá a la iglesia porque usted y yo cometemos falta y cometemos equivocaciones. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos el favor de Dios. ¿Me va siguiendo?
Entonces, ¿qué hacemos? Al acercarnos a Dios, lo primero que encontramos es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque venimos con un corazón de ¿qué? De arrepentimiento. Padre, perdóname porque yo me equivoqué, porque te fallé, porque me enojé, porque hice las cosas mal. Lo primero que encontró en la casa del Padre fue misericordia. Lo segundo que encontró, porque dice fue movido a misericordia, lo segundo que encontró fue el amor del Padre. Veo que cuando uno llega a la casa del Señor y es ministrado por Dios, a veces le brotan las lágrimas. Los problemas siguen estando, la dificultad siguen estando, los problemas económicos siguen estando, los problemas en tu casa siguen estando, tal vez problemas de salud seguís teniendo, pero cuando tú experimentas el amor de Dios, a pesar de que están los problemas, vos te das cuenta que ese gran amor y esa misericordia lo llena todo, te saca la angustia, te saca la tristeza, te saca el dolor y te sientes acompañado por Dios. O al menos a mí me pasa eso, no sé a usted, pero a mí me pasa eso. Y usted dice, no cambió nada, no, en realidad el que cambié fui yo. El problema sigue estando, pero mi posición hoy es diferente. Porque antes estaba cargado por la circunstancia, hoy no estoy cargado por la circunstancia. Hoy el Señor quitó mi carga y me aclaró de cómo tengo que enfrentar la situación. Entonces vemos que alcanza la misericordia, alcanza el amor de Dios. Dice que se echó sobre su cuello y le besó. El versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Alcanza misericordia, alcanza el amor de Dios, pero acá es donde el pastor nos hablaba sobre la gracia. Digan conmigo, la gracia es el regalo inmerecido. Si usted tiene que ver al hijo que vivió como vivió, que vivió desperdiciando los bienes que le confirieron, no se merecería que el padre lo reciba como hijo, sino que le diga, andate al fondo de casa, seguí trabajando y por ahí en algún momento, ¿sí? En algún momento se te va a dar lugar como hijo. No. El padre lo recibe como hijo, el padre lo ama como hijo. El padre, hermanos, lo que busca es restaurar a su hijo y ponerle nuevamente la posición que le correspondía. Ahora, hermanos, si uno tiene que solamente mirar en base a justicia, lo primero que diría, no se lo merece para nada. Pero la gracia, hermano, no se trata de lo que se merece, sino se trata de lo que Dios te quiere dar. Tócalo a tu hermano y decirle lo que Dios te quiere dar. Es decir, usted es un hijo de Dios, no porque usted eligió ser un hijo de Dios, sino porque Dios lo eligió a usted para ser su hijo. Así dice la Biblia. Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Que dentro de ese paquete de hijo, el Señor dice, yo quiero establecer ¿qué cosa? La gracia sobre tu vida. Quiero que vuelvas nuevamente a casa porque viniste, te voy a recibir. Yo voy a darte lo que a vos te corresponde como hijo. Pero ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que le sucede al hijo pródigo por el cual se aparta de la casa del padre es que en la casa del padre vivía bajo un orden, pero cuando salió de la casa del padre, ¿qué es lo que comenzó a experimentar? El desorden, porque dice que vivió perdidamente. Entonces, el alejarnos de Dios hace de que nosotros pensemos de la manera que nosotros querramos, actuemos de la manera que nosotros pensamos que es la correcta. Pero una de las cosas que Dios pretende es que usted alcance misericordia, que usted entienda que Dios quiere darle gracia, pero que usted tiene que entender que al permanecer en la casa de Dios hay reglas, hay instrucciones, hay demandas como también hay privilegios. ¿Cómo yo entiendo lo que son las demandas? Es cuando yo voy a la palabra de Dios. Y allí en la palabra Dios me enseña cómo yo poder aprender a vivir acá, hermanos, en la presencia de Dios como Dios manda. Porque se acuerdan que el pastor decía, experimentamos la misericordia, experimentamos la gracia, pero estamos limitados.
¿En qué estamos limitados? En que no queremos caminar como Dios quiere que camine. Entonces Dios nos perdona, Dios tiene misericordia, no te vas a perder la salvación porque te acercaste a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? No podemos caminar en autoridad como hijos porque no estamos caminando en el orden de la palabra del Señor. ¿Me va siguiendo? Miren, yo le voy a poner un ejemplo que es lo que a nosotros muchas veces nos pasan y que a mí me pasó el día jueves. El día jueves yo fui a hacer el service de cambio de aceite a la camioneta. Entonces mientras el varón me estaba haciendo cambio de aceite, él se tenía que ir rápido. Le digo, vamos a cambiarle uno de los focos que está quemado. Me dice, dale, anda desarmándolo. Entonces yo lo desarmo el foco y tiene muy poco espacio para tratar de sacar el viejo y poner el nuevo. Y encima íbamos a poner uno que son más grandes, que supuestamente alumbran mejor. Entonces en ese apuro de querer nosotros cambiar, que encima estuvimos una hora tratándolo de arreglar y lo empeoramos. Yo toco el cable positivo y negativo y ¿qué hago? Se me quema el fusible. Entonces ya por más que yo pusiera el foco no iba a andar porque no tenía corriente, porque el fusible se había quemado. El fusible es una cosita chiquitita que es lo que le manda corriente. En vez de que se queme toda la instalación, se quema eso primero. Entonces lo que hace es prevenir una consecuencia mayor. Bueno, le digo a este varón, déjalo así nomás, no te preocupes. Yo a la tarde voy a ir a uno de los chicos de la iglesia que me dé una mano. Entonces llamo a uno de los jóvenes de acá, de la congregación, y le digo, mirá, eso de las 6 de la tarde, estás en tu casa, voy a pasar por ahí, tengo que cambiar un foco y parece que se me quemó un fusible. Sí, apóstol, le espero. Bueno, cuestión que el apóstol llegó como 7:30 a la casa. Entonces él viene con el tester, ¿no? Y viene y saca la fusilera, desarma todo y empieza a probar uno por uno los fusibles. Eran como 50 fusibles. Uno por uno, taca, 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 taca. Vamos a la otra fusilera, taca, taca. Me dice, están todos bien. Entonces volvemos nuevamente al foco, no tenemos corriente. Vamos de vuelta a testear los fusibles, taca, taca, taca. Hermano, estuvimos así como media hora. Yo alumbraba y él trabajaba, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me dice este varón? Me dice, apóstol, ¿por qué no vamos al manual? Bueno, le digo, ahí está en la guantera, sacamos el manual, empieza a escudriñar porque encima así grueso, ¿viste? Busca, me dice, mira, acá dice que es el fusible número 16. Vamos de vuelta, testea el fusible número 16, ¿con qué se encuentra? Con que ese fusible estaba quemado. Entonces, ¿qué hace? Saca el fusible 16, pone uno nuevo. Ya tenemos corriente, cambiamos el foquito y terminamos en 10 minutos. La otra media hora, ¿sabe qué pasó? Perdimos el tiempo. ¿Sabe por qué perdimos el tiempo? Por no ir al manual. ¿Sabe lo que le pasa al creyente? A veces pierde el tiempo por no ir a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Yo voy a hacer, y estamos con el tester midiendo a ver qué es lo que pasó. Y Dios te dice, para, anda a la Biblia. Porque ahí vas a encontrar la respuesta. Ahí vas a encontrar y vas a dejar de estar dando vuelta a la situación. Entonces, aquello que nos llevó y que perdimos el tiempo, capaz que 3 o 4 veces más, fue por no querer ir nosotros al manual del fabricante. En cierta manera, cuando uno no quiere ir al manual del fabricante, es porque uno dice, yo sé lo que estoy haciendo. Cuando no queremos ir a la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que le estamos diciendo a Dios? Yo sé lo que estoy haciendo. Pero ¿sabe? Pierde el tiempo. Perdemos el tiempo, estamos dando vuelta y después que nos cansamos de hacer como el hijo pródigo y orar, lo que tenés que hacer es hacer caso. Lo único que no, pero lo que pasa, Dios, que vos me entendés. Dios dice, sí te entiendo, hijo, pero no pasa porque te entiendo, pasa porque vos entiendas lo que yo te estoy enseñando por la palabra. Y es lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, lo que en cierta manera le estaba diciendo al padre, yo quiero el beneficio, pero no quiero la demanda. Yo quiero que me den lo que a mí me corresponde como herencia, pero yo después quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Entonces, ¿qué creamos? Creamos nuestra propia doctrina, creamos nuestra propia enseñanza, creamos nuestra propia forma o metodología y dejamos de lado aquello, hermanos, que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos y que nos conduzcamos a través de ¿qué? De la palabra del Señor.
Entonces, la tendencia que tenemos cuando, hermanos, experimentamos la misericordia, experimentamos la gracia y nos paramos en eso y decimos, no, yo siento a Dios, no, Dios a mí me ministra, no, Dios a mí también me habla, Dios. Pero ¿qué pasa? Estamos detenidos. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece y no lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, eso nos detiene, eso nos frena, eso nos drena la unción. Eso, hermano, hace de que nosotros no podamos tener una proyección. Yo le decía a uno de los pastores o a uno de los líderes en la ciudad de Ayacucho, le digo, a ver, ¿quién quiere ser pastor? ¿Quién quiere ser líder? Y no, pero yo, ¿cuántos años tiene usted? No, yo tengo 60 años. Bueno, calcule que usted, su preparación van a ser de 5 a 10 años. Cuando usted esté levantado en el pastorado va a tener como 70 años. Y va a servir un tiempo más y después vamos a andar renegando porque se va a empezar a olvidar las cosas. Entonces, ¿quién es el que tuvo la culpa de haber retrasado los tiempos porque era un creyente de 30 años? No, la culpa no la tuvo Dios. La culpa no la tuvo la institución, ni siquiera la culpa la tuvo el diablo, la culpa la tuvo el hombre. ¿Por qué? Porque, hermanos, creyó una parte, pero otra parte no creyó. Porque si hubiera creído todo completo lo que Dios le había dicho, ¿qué es lo que hubiera hecho? Hubiera hecho caso a la palabra de Dios y se hubiera desafiado en empezar a caminar en lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, yo recién le decía a los pastores, le digo, está la fe que es la que realmente es de Dios. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es cuando uno comienza a caminar sin haber visto nada. Esa es la fe que proviene de Dios. Después está la otra fe que es la que pasa delante tuyo y vos decís, uy, se me está pasando lo que Dios me habló y nunca me preparé. Y después está aquella fe que dice, bueno, en algún momento Dios me permitirá y ya lo viste pasar. Entonces, el creyente, hermano, se conforma con vivir solamente con la gracia, solamente con la misericordia, pero no quiere vivir la instrucción de la palabra, porque la instrucción de la palabra lo que te lleva es tener un cambio. Digan conmigo, tener un cambio. Tener una formación en el carácter, tener una formación en el área intelectual. Entonces la tendencia es la rebeldía. ¿Cuál es la rebeldía? En querer hacer lo que yo quiero, que es diferente a la rebelión. La rebeldía es cuando digo, no, Señor, yo te amo, pero déjame que yo haga lo que quiero. Señor, yo te amo, pero la verdad que no estoy motivado porque yo no quiero ser predicador. Rebeldía es no querer hacer caso a aquello que Dios te está diciendo. Ahora, rebelión es algo totalmente diferente. Es cuando no solamente no quiero hacer caso, sino que busco complicidad. Busco 2 o 3 y me levanto en contra de la autoridad y empiezo a provocar rebelión, para tratar de descalificar a aquel que me está enseñando lo correcto, para yo poder conducirme en eso correcto y poder tener un desarrollo sobre mi vida. Entonces, ¿qué hago? Conspiro para yo poder decir que lo que estoy diciendo verdaderamente es de parte del Señor. En este caso no sucedió esto. En este caso la rebeldía era con él mismo, que lo llevaba a drenar toda la bendición que Dios le estaba dando. Pero Dios en su misericordia lo perdona. En su misericordia, hermanos, lo vuelve a dar, le vuelve a dar el lugar de hijo. Pero Dios le dice, no solamente te he visto de santidad, no solamente allí te quiero enseñar a caminar como dice la Biblia que le puso calzado en los pies, sino que le dijo, yo quiero darte autoridad. ¿Qué le puso? Un anillo. Entonces, ¿qué es lo que Dios le quería enseñar? Como hijo de Dios tenés que empezar a caminar en autoridad. Tócalo a tu hermano y decirle, caminar en autoridad. Caminar en autoridad implica que la palabra de Dios te está dando autoridad. Implica que la palabra de Dios te da firmeza. Donde usted se para y dice, escrito está. El Señor me ayudará. El Señor me sustentará. El Señor tendrá cuidado de mi vida. Porque la palabra lo enseña y yo lo creo. Porque aunque estoy pasando una etapa de prueba, sé que Dios me dará una victoria. Entonces ahí es cuando uno se para con la autoridad de la palabra. Aunque tinieblas cubran la tierra, sobre mí amanecerá Jehová y sobre mí será vista la gloria de Dios. Entonces te paras en qué? En la palabra del Señor. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Y tú condenarás toda lengua que en juicio se levante en contra de mí, porque esta es la herencia que tienen los siervos de Jehová. Entonces, ¿de qué te sostiene? De la palabra.
Ahora, cuando usted vive misericordia y cuando usted vive gracia y no se quiere sostener la palabra, ¿sabe que lo que hace es sale a defenderse usted? Sale a atacar usted. Sale a hacer las cosas que por ahí mejor le salen. Le voy a decir de todo. Ahora me va a escuchar, ahora me va a tener que aguantar. Entonces, ¿qué tiene? Un concepto propio o una doctrina propia de cómo pensaría que se tendría que manejar. Cuando en realidad en la Biblia está escrito de cómo yo me tengo que manejar frente a cada una de las circunstancias que me tocan vivir. Por eso es que la autoridad de la palabra viene a mi vida en el momento que yo digo estoy en la casa del Padre. Usted vio que Nicodemo fue a ver a Jesús y allí en un momento determinado Jesús le dijo: tenés que nacer de nuevo para ver el reino. Si no naces de agua y de espíritu no podrás entrar en el reino. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Tenés que tener una nueva vida, pero también tenés que tener una dependencia de la palabra para poder estar en esta casa. Porque si estás en esta casa, lo único que te dará el aval y lo que te dará la autoridad es la palabra del Señor. Y ahí es cuando el enemigo te batalla. Ahí es cuando el enemigo te confronta. Ahí es cuando el enemigo te quiere sacar del eje de la situación. Pero usted dice: como yo estoy en la casa de mi Padre, yo sé que mi Padre me está defendiendo. Como yo dependo de la palabra de Dios, entonces yo entiendo que la palabra de Dios es mi respaldo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermano, la palabra te instruye, la palabra te forma, la palabra te corrige, la palabra te desafía. Tócalo a tu hermano y decirle: te desafía. Decirle, la palabra te desafía a creer, te desafía a qué cosa, a transformar ese corazón que está corrompido, hermanos, que lamentablemente se corrompió por causa de haber estado alejado del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alcanzo la misericordia, Dios me perdona. Alcanzo la gracia, recibo herencia. Pero necesito tener instrucción para que todo lo viejo que quiere manifestarse comience a ser, ¿qué cosa? Transformado en mi vida. Entonces, ¿eso de qué habla? Habla de cambios. Para poder sostener aquello que Dios me ha entregado, el don, el talento, el oficio. Con el joven que viajé me preguntaba, me decía: apóstol, ¿por qué hay personas que tienen dones y talentos y no se desarrollan? Le digo: porque no han valorado aquello que Dios le ha entregado. ¿Qué es lo que dice la parábola de los talentos? Conforme a su capacidad, uno le dio 1, otro le dio 2 y otro le dio 5. Pero dice que ellos que hicieron lo multiplicaron. El de 5 a 10, el de 2 a 4 y el 1 lo enterró. Fue negligente, fue desobediente, no le dio importancia. Sin embargo, el otro que Dios le había dado, ¿qué es lo que hicieron? Aumentaron su capacidad. ¿Por qué aumentaron su capacidad? Porque le dieron importancia. Ahora, Dios le dio conforme a su capacidad. Significa que para multiplicarse a 4 y multiplicarse a 10, tuvieron que crecer. Digan conmigo: tuvieron que crecer. Ahora, en ese crecimiento, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que cambiar. Porque si no cambiaban, no iban a crecer. Si no se desarrollaban, no iban a crecer. Nosotros nos toca ministrar en la escuela profética allí en Maracaná Sur, en Montevideo. Y en una de las cátedras que nosotros estamos enseñando, que ya son casi en las últimas, habla sobre la iglesia profética y apostólica conducida por profetas y por apóstoles con una estructura profética y apostólica. Y cuando usted empieza a estudiar eso y empieza a escudriñar, uno de los primeros que dice: che, qué lejos que estamos de caminar en esto. Qué lejos que estamos pero ¿qué es lo que hacemos, hermano? Cuando tenemos conocimiento comenzamos a intentarlo, comenzamos a ¿qué cosa? A aplicar eso para que esa estructura tenga autoridad espiritual. Y esa estructura que tiene autoridad espiritual, hermano, nos dé el aval para pararnos y decir: la Biblia nos enseña, la Biblia está escrito, el poder de la palabra viene sobre nosotros, y ahí es cuando confronta las obras de las tinieblas. Por eso es que, hermanos, cuando el hijo mayor se entera que había fiesta, su padre sale de la casa y le dice: hijo, entra. No quiero entrar. ¿Por qué no quiere entrar? Porque recibiste a ese tu hijo, el que malgastó tus bienes estando con rameras. Ahora nos damos cuenta que lo primero que le echa en cara al padre, le dijo: siempre te serví,
Lo segundo que le echa en cara, le dijo: nunca me diste ni un cabrito para festejar o para comer con mis amigos. Entonces significa que a pesar que estaba en la casa y a pesar que servía y a pesar que dice que siempre le obedecía, hermano, no estaba caminando por la etapa de gracia, es decir, de entender que todo lo que hay en la casa también era para él. Entonces se convirtió en una persona que solamente vivía en misericordia, no experimentó la gracia, pero se paraban que en la ley. Porque la legalidad o la ley o la palabra sin gracia condena. Que es lo que yo cuando me subí acá que recibí, dije: una persona que caminó en adulterio, que cometió adulterio, nunca va a acusar a otra persona como adúltero. Y usted me dice: ¿por qué nunca lo va a acusar? Porque la persona que entendió misericordia y gracia siempre va a estar con la cabeza diciendo: Señor, así como tú tuviste misericordia de mi vida, también podés tener misericordia de esa. Porque experimentó la misericordia, la gracia, el perdón y la restauración. Aquel que delinquió nunca va a llamar a otro que está delinquiendo: oh, este es un ladrón. No, no, porque experimentó la misericordia, experimentó la gracia. ¿Y qué es lo que pasó? Hermano, entiende que Dios también lo puede llevar a la persona que se arrepiente y se vuelva al Señor. Ahora, cuando experimentas la misericordia y llegas al trono de Dios: Señor, perdóname, sí. Ahora, estudias la palabra y condenas a otro, no entendiste lo que es gracia. No entendiste lo que es favor de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Vives de la misma manera que vivía el hijo mayor. Trabajas dentro de la casa de Dios. Sirves dentro de la casa de Dios. Eres obediente, pero tienes tanta condenación que no puedes disfrutar del bien y de la bendición de Dios. Porque asimismo la ley te condena a ti. Pero cuando tú experimentas la gracia, el perdón de Dios y el regalo de Dios, decir: acá estoy para recibir todo lo que mi Padre tiene para mi vida. Me lo merezca o no me lo merezca, yo sé que mi Señor me quiere bendecir. ¿Cuántos están preparados para recibirlo? Ahora, no se lo pierda. Porque la única manera, mis queridos hermanos, de no perder y de multiplicar y de crecer, hermanos, es haciendo caso. Es haciendo lo que Dios nos mandó a hacer con aquello que nos ha confiado, con aquello que Dios nos ha entregado, con aquello que Dios nos ha volcado, con la vida cristiana que tenemos que tener. La Biblia dice que debemos de perdonar 70 veces 7. ¿Por qué lo tengo que perdonar de vuelta? Porque la Biblia lo enseña. A veces nosotros decimos: no, pero no tengo ganas de perdonarlo. Y Dios te dice: ¿sabe qué? No importa, no tengas ganas. El tema es que vos te estás perdiendo el perdón de Dios. Bueno, Señor, está bien, me conviene, entonces lo perdono. Pero trata de poner tu mano, Señor, a ver si te cambia. Entonces fíjense que aún condicionamos a Dios. ¿Por qué? Porque prestamos más atención a lo que el otro dice de nosotros, prestamos más atención a lo que el otro me hace y no prestamos atención a lo que Dios hace con mi vida, que es tener misericordia. No prestamos atención a lo que es la gracia que Dios ha depositado sobre mí y no prestamos atención al desarrollo de aquello que Dios me ha confiado, que es aprender a caminar en el orden de la palabra para crecer y desarrollarme. Usted va a ver que todos los hombres de Dios que caminaron en la Biblia arrancaron de una manera pero terminaron de otra. Empezaron siendo pequeños, muchos terminaron siendo muy reconocidos con una autoridad muy grande y todo fue progresivo sobre sus vidas. Es decir, constantemente Dios comenzó a limpiar, a quitar, a arrancar y erradicar todo aquello que podía llegar a estar frenándolo. Desde esta plataforma nunca se lo va a buscar a usted dañar, ni acusar, ni maltratar, ni decirle: hermano, usted se va a ir al infierno si no hace caso. No, no, nosotros no podemos condenarlo a usted. Nosotros no podemos, hermano, acusarlo a usted, porque usted tiene a alguien, hermano, que se llama Jesús, que Él es el que ha pagado el precio por usted. Precio de sangre, precio de redención, de santificación. Pero sí tenemos la responsabilidad desde acá enseñarle a usted cómo tener una vida mejor. De decirle: haga caso, déjese formar, déjese instruir, déjese conducir, déjese desafiar, aprenda. Hermano, arrancamos el mes de noviembre y vamos a conquistarlo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y yo el día jueves, cuando vinimos para acá, que la pastora Alicia tiene célula, veíamos los nenes que andaban en la calle con sus papás, pidiendo caramelo, pidiendo dulce, algunos vestidos de una manera, otros de otra manera.
Y uno dentro de su corazón decía, Señor, por favor, que esta situación no le traiga consecuencias a los niños, porque ellos están haciendo algo que le dijeron que haga, porque ni siquiera están entendiendo de la situación. Esa fiesta pagana de Halloween, que se invoca a la muerte, que se invocan a los demonios, que su origen puntualmente es eso, tratar de atar las vidas y maldecirlas. Y que lo toman como juego de niños y que lo toman como que no pasa nada. Fíjense que tratan de colocar esa fiesta dentro de las casas, dentro de los barrios, diciendo que no pasa nada, pero después los niños tienen tormentos, tienen pesadillas. Otros hermanos quedan aislados allí con los videojuegos, otros tantos entran en rebeldía o en rebelión. Nosotros hablamos con Benjamín, mi hijo, le dijimos, hijo, esto no está bien. Porque esto llama a demonios, porque esto llama al diablo, porque esto no está. Entonces le dijimos las cosas, no, pero nosotros nos festejamos, papá. No nos festejamos, hijo. Nosotros no festejamos eso. Porque al Señor no le agrada esto. Entonces fuimos y se lo dijimos, no es que se lo disfrazamos. Bueno, hijo, vestite de angelito vos para contrarrestarlo, ¿no? Claro, ¿vio que? Vamos a ponerte 2 alitas, hijo, acá y un tridente no, una aureola acá, para que sea el angelito. No, lo alejamos porque hay un ambiente espiritual que tristemente después termina oprimiendo a las criaturas. Entonces, obviamente el 25 de diciembre, ¿qué es lo que celebramos nosotros? El nacimiento de Jesús. ¿Aquí con qué lo suplantaron? Con Papá Noel. Y hoy tristemente a la iglesia cuando le decimos, hermano, no le mienta que Papá Noel le trae regalo. ¿No se da cuenta que suplantaron a Jesucristo por Papá Noel? Y fíjense que habla de qué, de regalo. ¿Y para qué vino a nacer Jesucristo? Para darnos un regalo, que es la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Entonces cuando nosotros le decimos, ¿sabes quién vino? ¿Sabes quién vino, Benjamín, a la noche? ¿Quién? Vino papá Alejandro. Y te trajo este regalo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros a veces como creyentes tenemos temores porque nuestros hijos pueden ser rechazados por sus compañeritos o de repente digan, no, déjalo, total son chiquitos. Hermanos, la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces, instruirlo es instruirlo en la verdad bíblica, es instruirlo en cómo se tiene que conducir para que mañana no tengamos un problema de rebeldía en nuestros hijos. Entonces, eso es lo que nosotros le transmitimos de acá. Porque en definitiva, ¿sabe qué, mi querido hermano? Usted alcanzó la gracia, díganme un fuerte amén a eso. Usted alcanzó la misericordia, díganme un fuerte amén a eso. Pero usted es responsable de crecer. Si usted llega a fin de año y usted se encuentra con que no creció, la culpa no la tuvo la iglesia. La culpa no la tuvo el cielo, la culpa no la tuvo el infierno, la culpa la tuvo usted porque no hizo caso a la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, usted llega a fin de año y dice, Señor, gracias porque me he desarrollado y he crecido. Y usted dice, ¿sabes por qué te has crecido? Porque cuando yo te ministré, cuando yo te hablé y te aconsejé, comenzaste a tener, ¿qué cosa? Un cambio sobre tu vida. Porque obviamente si no tienes un cambio vas a tener los mismos resultados, pero cuando se te enseña es para desafiarte y provocarte un cambio para que sigas creciendo, porque creemos que lo mejor está por venir, porque creemos que hay cosas grandes que Dios va a soltar en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mi profundo deseo como pastor nunca va a ser condenarlo, nunca va a ser maltratarlo. Mi profundo deseo como pastor es que usted crezca, se desarrolle, se multiplique, avance y glorifique al Señor en todo lo que usted está haciendo. Que usted sea lleno del Espíritu Santo, que usted hable en lengua, que usted profetice, que sea un ministro de Dios, que sea un profeta de Dios, un evangelista, un maestro de la palabra. Y por qué no atreverme a decir, ser el próximo apóstol que Dios va a levantar para la gloria del Señor. Ese es el profundo deseo que yo tengo como padre y que tenemos nosotros como líderes.
Pero yo creo que más allá de mi profundo deseo, el profundo deseo de Dios es que usted, hermano, entienda misericordia, gracia y conducción para que no se pierda nada de la herencia maravillosa que Dios tiene para con su vida. Me dicen fuerte amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No te pierdas nada de lo que Dios tiene para con tu vida. Sacudilo a tu hermano y decirle: hay una herencia grande para vos. Decirle: no te la pierdas. Deja de escudriñar la Biblia para condenar a otros. Deja de saber de la Biblia para maltratar a otros. Porque la Biblia, hermano, es para que nosotros tengamos un mejor caminar. Es lumbrera nuestro caminar, a nuestro andar, hermanos. La palabra nos guiaría a toda verdad. Así que póngase de pie, por favor. Porque usted va a la Biblia y de repente dice: a ver, ¿qué dice la Biblia con respecto a, no sé, al hermano este que me hace la vida imposible? Y la Biblia te enseña, te dice: tenele paciencia, tenele amor. Bueno, Señor, te lo entrego a ti, el hermano, y a los leones, y al fuego, y a los muros de Jericó. Claro, conoce la Biblia, conoce la historia y la aplicas mal. Y en realidad, hermanos, lamentablemente utilizamos mal a veces la Sagrada Escritura. La utilizamos para condenar, para maltratar. Nunca vamos a decirle, hermanos, a lo malo bueno. Le vamos a decir: hermano, esto está mal. Y sepa que eso lo está dañando a usted. Como cuando a veces me dicen: apóstol, yo quiero predicar, yo quiero ser predicador. Bueno, lea la Biblia, empiece a orar, empiece a ayunar. Usted va a tener la oportunidad que lo van a convocar. Y cuando usted lo convoquen, usted la va a romper porque ya se preparó. Ahora, si usted, hermano, solamente tiene el deseo, pero no tiene la motivación correcta, usted siempre va a estar varado, va a estar detenido. Pero si usted tiene ese anhelo ferviente, yo veo hoy a las jovencitas, acá las hermanitas Godoy, las hermanitas Godoy. ¿Cómo es la publicidad del Instagram? No, pero tiene una sigla. Bueno, después se lo van a pasar. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tenés vos? 13, ¿vos? 13, 17 años. ¿Y sabe qué hicieron? Tienen ya su emprendimiento. Están vendiendo productos. Y ya trajeron su primer diezmo también acá a la casa del Señor. ¿Se dio cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Van a andar perdiendo el tiempo? Yo sé cuando cuento a Brenda, que Brenda trabaja en fotografía, le ayuda al esposo en lo que es el trabajo de los puffs que ellos alquilan, a la vez trabaja en la congregación y a la vez trabaja para una empresa. Digo, entre los dos tienen como 5 trabajos. Entonces, ¿va a tener tiempo de agarrar y estar metido en la vida de otros? No tiene tiempo. Entonces, cuando nos metemos en la vida de otros, ¿saben por qué? Es porque no estamos invirtiendo el tiempo correctamente sobre lo nuestro. Entonces, yo muchas veces le digo: no me robe el tiempo, hermano. Porque si usted me tiene 2 horas varado en una situación, usted me está haciendo perder el tiempo de que yo haga otra cosa que va a ser fructífera en otra situación, o en otras personas, o en otra familia, o voy a dedicarme a descansar porque al otro día tengo que seguir ministrando. Entonces, el perder el tiempo, hermanos queridos, es porque estamos como el pueblo de Israel dando vuelta en el desierto, cuestionando todo y no viendo la tierra prometida. Porque el desierto no era malo. Digan conmigo: el desierto no es malo. Decirle a tu hermano: el desierto te prueba la paciencia, te transforma el carácter, te arranca la carnalidad, te hace dependiente de Dios. Necesitas del agua, necesitas del maná. Ahí el Señor te hace dependiente de su presencia. ¿Para qué? Para prepararte, para que cuando vayas a Canaán estés preparado para, hermanos, guerrear y atacar a los gigantes que no quieren que recibas la herencia. Entonces allí te levantas tú y dices: me preparé todo este tiempo como hijo de Dios y fue dependiente
fuente de la gracia, ahora me levanto a la conquista en el nombre de Jesús, porque tengo una palabra que me está respaldando. Me preparé, mi mentalidad cambió, cambié todo el fracaso que había en mi vida, el desánimo, el desaliento, la mala conducta. La palabra me enseñó a cómo caminar como hijo de Dios. Ahora voy a la conquista en el nombre bendito de Jesús. Deje de perder el tiempo. Y si, hermano, no lo quiere hacer para otra persona, hágalo por usted. Hágalo por usted, cambie por usted. Hay personas que dicen: no, ¿para qué voy a cambiar si en mi casa no me valora? Hay otros que dicen: ¿para qué voy a cambiar si el otro no hace nada, lo que están a mi lado? Hermano, usted lo tiene que hacer por usted. Usted lo tiene que hacer por el llamado que tiene. Usted lo tiene que hacer por el propósito que Dios le entrega. Usted lo tiene que hacer porque Dios le asignó un desarrollo y un crecimiento glorioso. Aprendamos a caminar, hermanos, en la gracia, en la misericordia. Pero tomemos la palabra para que nos corrija, nos instruya, tengamos una mejor vida, seamos transformados y cambiados, y nos preparemos con un poder sobrenatural para una grande conquista en el nombre bendito de Jesús. Siento en la gloria de mi Señor. Aleluya. Oh, sentimos tu gloria, Señor. Aleluya. Hay presencia de papá. Tómate este tiempo para adorar al Rey, por favor. Sí, Jesús. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Deja que el amor de Dios te abrace. Dale, acércate al Señor. Dale. Él te perdona. Él cancela tu pasado. La gracia te abraza. Y ahora dejaste instruir, dejaste formar, dejaste enseñar, dejaste capacitar para lo que viene por delante. Aleluya. Dile al Rey: es el cielo para mí. Sentimos la gloria del Señor. Es el cielo Para mí. Sí, Jesús. Es el cielo para mí. Deja que Dios te ministre. Sabes que Él no te rechaza, che. Sabes que Él no te acusa. Sabes que Él no te maltrata cuando vienes con un corazón humilde y humillado. Alcanzas la misericordia de papá. Y Dios te dice: sabes que no solamente vas a alcanzar la misericordia, sino que la gracia vendrá a tu vida, no solamente para salvación, sino para darte identidad como hijo. Pero ahora tienes que entender que como hijo tienes que caminar en base a la palabra. Tienes que caminar en base a la palabra, porque eso te comenzará a dar autoridad en aquello que Dios te ha confiado por gracia. Los dones, los talentos, el llamado, la visión, el propósito, todo aquello que anhelas. Aleluya. Sí, Jesús. Abre tu corazón, iglesia. Abre tu corazón y deja que Él te sane. Abre tu corazón y deja que Él te restaure. Abre tu corazón y deja que Él te cambie las vestiduras. Deja que Él te enseñe cómo caminar. Deja que Él te dé la autoridad. Aleluya. Para mí.
Porque solamente podrás vencer en la casa. Solo podrás vencer en la casa. Solo podrás vencer en la casa. Ahí en la casa del Padre que recibiste la gracia, ahí vas a poder vencer todo aquello que te está agobiando, todo aquello que te está entristeciendo, todo aquello que te descalifica, todo aquello que te maltrata. Aleluya. ¿Sabes? Aquí hay personas que muchas veces les cuesta sentirse hijos. Les cuesta sentirse hijos. Entienden que Dios les perdona, pero a veces les cuesta sentirse hijos. A esas personas estoy llamando aquí al altar, para que entiendas que el Señor te quiere abrazar como Padre. Y taramá, movete rápido de tu banco, dale. Este es el momento donde no solamente la misericordia te perdona, sino que la gracia te abraza como hijo, para poderte dar la identidad, para poderte dar los valores, aleluya, para poderte enseñar que con el Señor, yo siento la presencia del Señor. Tu presencia es el cielo. Sí, Jesús. Hay presencia de Dios. Tu presencia es el cielo para mí. El rechazo que viviste hizo que tu corazón se endureciera. Y eso hizo que no te vieras como el hombre que pudieras tener la oportunidad de acercarte a Dios. La falta de paternidad hizo que no pudieras sentir el amor de padre. Y ese amor de Padre es el que estás necesitando en este tiempo, para poderte sentir amado y también perdonado, hijo, te dice. Porque la próxima etapa, lo que hará Dios, te dice el Señor, es entenderte lo que es la restauración. Y allí, cuando dice el Señor, entiendas restauración, podrás vencer todo aquello que hoy te está agobiando, que hoy te está entristeciendo. Porque dice el Señor, te acercas a mí y muchas veces me preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no puedes encontrar el eje ni el consuelo, y muchas veces ni el perdón. Pero te dice Dios, mi gracia hoy se está revelando a tu vida. Mi gracia hoy se está revelando a tu corazón. Te dice el Señor, acércate confiadamente, porque la rebeldía se irá. Dice el Señor, y te sentirás amado, y eso te dará la victoria, te dice Dios. Señor, bendigo la vida de este joven en el nombre de Jesús. Siempre te he dicho, ¿quién te ha recogido si no he sido yo? ¿Quién te ha levantado si no he sido yo? Te dice el Señor. Siempre mostré mi paternidad y mi misericordia para con tu vida. Dice el Señor, lo que tienes que entender es la etapa de la instrucción, de la obediencia, para poder fructificar, dice el Señor. Porque dice el Señor, cuando comenzaste este año, comenzaste a tener anhelos, pero comenzaron a desaparecer esos anhelos cuando el trago amargo de la frustración vino y el fracaso te golpeó nuevamente. Pero te dice, hijo, acércate para que yo te siga sosteniendo. Sea quebrantado todo aquello, hijo, todo aquello que hoy quiere dañarte, te quiere afectar y quiere afectar tus valores, tu identidad. Te bendigo, hijo. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que Dios se revela a ti. Te bendigo. La presencia del Señor se revela a tu vida. Ora para mandire. No le temas a las decisiones que vienen por delante, porque no es retroceder, sino que avanzar con propósito. Padre, bendigo su vida en esta hora. Sea quebrantado, Señor, todo aquello que le ha sacado identidad,
que le ha sacado valores en el nombre de Jesús. Reprendo todo aquello, Señor, que la está maltratando y declaro identidad del cielo, pero también herencia de libertad, de sanidad, herencia de bendición. Y recibe, hija, recibe en esta hora la presencia del Padre que te llena, que te fortalece, que te da la verdadera identidad, que te enseña cómo vivir una nueva vida en el Señor, y que comienza a despertar los dones que quedaron varados, que quedaron detenidos, que quedaron frenados. Señor, haya un despertar, pero también un compromiso con el cielo. En el nombre de Jesús te bendigo, varón. Los espíritus que te están persiguiendo son los que un día invocaste. Los espíritus que te están amenazando son los que un día vos confiaste. Los demonios que vinieron a atacarte son los que un día, dice el Señor, vos creíste que no te podían hacer nada. Pero te dice Dios en este tiempo: hijo, yo voy a ser aquel que te defienda. Y tienes que entender que conmigo, dice el Señor, tendrás que confiar y tener victoria. Pero te dice el Padre: eso es lo que tienes que hacer, volverte a mí completamente, para que no seas solamente tu hacedor, sino tu defensa y tu formador, te dice el Padre. Me pediste señal, si yo soy verdadero, te di señal. Me pediste instrucción, dice el Señor, y hasta me desafiaste, y yo mostré que estoy contigo. Te mostré que estoy con tu familia. Te mostré que estoy, te dice el Señor. Ahora tú eres el que te tienes que comportar como hijo, demostrándome que me estás creyendo, te dice el Padre. Y verás cuántas cosas te van a cambiar. Y dice el Padre: y vendrá la regalía, pero también vendrá, dice el Señor, la sorpresa. Indaramándele, que ahí vendrán cosas que nunca, dice el Señor, te esperaste, pero que yo como Padre te las quiero entregar. La presencia del Señor se revela sobre tu vida, varón, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios se revela a tu vida, se revela a los tuyos. En el nombre de Jesús queda cancelado todo aquello que el enemigo ha planificado en este tiempo en contra de ti. En el nombre de Jesús te bendigo, hijo. Sea la presencia de Dios revelándose a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Fluye tu presencia, Dios. Amén. No naciste por casualidad. No naciste por propósito de hombre ni de mujer. Naciste, hija, dice el Señor, porque hay un propósito sobre tu vida. Aunque muchas veces las circunstancias te quisieron hacer dudar si es que yo tengo algo contigo. Aunque muchas veces los valores vinieron y te golpearon, y no fueron los valores correctos, sino la falta de valor. Y quisieron hacerte dudarte de dónde estaba Dios ante la soledad. ¿De dónde estaba Dios ante los peligros? ¿De dónde estaba Dios? Si verdaderamente Dios existe, me dijiste más de una oportunidad, ¿por qué tengo que padecer lo que yo estoy pasando? ¿Por qué tengo que padecer lo que hoy me está pasando? Hija, cuando aprendes a confiar en tu Padre Dios, te dice el Señor, entiendes que aún los propósitos, aún las cosas más difíciles, marcarán un propósito de desarrollo en tu llamado, te dice el Padre. Porque te forjaré y te enseñaré la dependencia y la soledad. Y te mostraré que yo tengo, dice el Señor, planes de bien contigo. No solamente para que estés en la casa, sino para que sirvas en la casa, te dice Dios. Te bendigo, mujer. Bendigo tu vida, bendigo tu familia en el nombre de... Oh, sí. Tu familia sea bendecida. Tu familia sea bendecida y la mano poderosa de Dios opere. La gloria de Dios sea sobre ti. Te bendigo, hijo. El poder de Dios opere en favor de tu vida, trayendo restauración. Reprendo todo aquello que te maltrata y que te saca identidad en el nombre de... Te bendigo, hija. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Sea el Dios todopoderoso que se revela a tu vida y el Padre amoroso que te restaure. Y acuérdate de esta palabra. Acuérdate de esta palabra. Soy un Dios de nuevas oportunidades. Soy un Dios de nuevas oportunidades.
Lo único que tienes que hacer es atraparla para empezar a vivir un nuevo tiempo. Todos te miran, todos te observan, pero no están mirando. Dice el Señor, la soledad y el quebranto que te tocó vivir desde los 7 años hasta los 9 años. Esa etapa, dice el Señor, que te confrontó en la vida, hizo que te llevaran a tomar decisiones equivocadas. Y en esas decisiones equivocadas vino el trago amargo. El trago amargo te llevó muchas veces a dudar, inclusive si tendrías una nueva vida. Ese trago amargo te llevó a decir, habrá algo mejor, te dice el Señor. Hoy te hablo de esta manera para que sepas, hija, que en el presente continuo del Dios y de la palabra, dice el Señor, entiendes que ese trago amargo tiene que ser desintegrado. Y ese Dios que te dice un nuevo tiempo es porque quiere que vivas algo distinto y diferente. Ese es tu Padre, te dice el Señor, que quiere que vivas algo distinto y diferente. Mostré mi mano y la seguiré mostrando, te dice el Señor. Porque a veces viene el acusador a maltratarte, te acusa y quiere maltratarte y hacerte sentir mal. Pero te dice Dios, hija, confía, hija, afírmate, hija, levántate, porque yo seré el que genere cambios. Y en el hogar, dice el Señor, comenzará la paz a reinar. Te bendigo, bendigo tu vida, sigo obrando, Señor, en el nombre. Aleluya. El Espíritu Santo de continuo opera y obra sobre tu vida. El Espíritu Santo de continuo viene y te habla de la misericordia. El Espíritu Santo de continuo viene, dice el Señor, y te sale al encuentro. Y a veces te sientes y dices, Señor, ¿será que he alcanzado la gracia? Señor, ¿será que he alcanzado la misericordia? Dice el Señor, pasa la nueva etapa y verás cuánta transformación yo provocaré. Pasa la nueva etapa, dice, donde doblegue tu voluntad y se establezca la mía. Verás cómo yo te usaré, te dice Dios. Verás cómo yo te usaré, te dice el Padre, porque eso quedó pendiente. Mi presencia está alejando de tu vida los verdugos que te maltratan. Mi presencia está alejando de tu vida los verdugos que te persiguen. Mi presencia, dice el Señor, está alejando al acusador, aquel que quiere establecer condenación. Deleítate, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Recibe restauración. La presencia de Dios viene sobre ti y te llevo a confiar y te llevo a creer y te llevo a decirte, escúchame, la confianza en mí será para que ya ese pasado, ese dolor, dice el Señor, ese quebranto quede atrás, te dice Dios. Porque te levantas pensando, te acuestas pensando y pareciera que nunca podrás pasar esa etapa, dice el Señor. Es lo que el enemigo aprovecha para maltratarte. Es lo que el enemigo aprovecha. Y muchas veces te dice, pero yo no hice nada. Dice el Señor, escucha, hija, no se trata de que haya hecho algo. Se trata de que entiendas que te tienes que acercar a mí para que yo sea el que te defienda. Para que yo sea el que te defienda de aquel que te está agobiando, maltratándote por el pasado, por el dolor, te dice Dios. Sí. Amén. Amén. Aleluya. Dios, revélate a esta joven. Dios, revélate a su vida. Revélate a ella, Señor, demostrándole que hay algo mejor. Que hay algo mejor y que es a través de tu presencia. Que hay algo mejor y es a través de tu Santo Espíritu, Señor. Revélate su vida. En el nombre de Jesús cancelo todo aquello que se ha levantado en contra de ti. En el nombre de Jesús. Y declaro restauración. La presencia del Señor está en este lugar. Vamos, adore, 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 adore. Aleluya. Cristo. Sí, Jesús, tu presencia y tan grande.
Aleluya. Oh Cristo, Oh, Cristo. Sí, Jesús. tu presencia se Muchas gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Gracias, Jesús. Diga conmigo, algo grande viene. Diga conmigo, algo grande viene. Y eso es para mí. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Algo grande viene y es de parte del Señor y es para su vida. Eso es lo que usted tiene que entender. No se trata si usted se lo merece o no se lo merece. Dios se lo quiere entregar porque usted es su hijo. Amén. Le damos gracias a los hermanos que han estado conectados. Los bendecimos mañana 23 horas, noche de oración. Y el día miércoles nuevamente culto general a las 19 horas. Bendiciones para su vida. haz